Pues muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Línea Empresarial. Como siempre, tenemos un invitado de lujo. Y este invitado es un experto en materia de ciberseguridad y es un experto en materia de seguridad. Lo va usted a escuchar. Seguramente ya lo conoce porque no solamente es empresario, también participa en diferentes organismos empresariales y siempre aportando y siempre opinando y siempre dando lo mejor de sí para que este país funcione. Sobre todo, ¿por qué? Porque él tiene la visión de seguridad. Se llama Luis Miguel Dena Escalera, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Luis Miguel, bienvenido a nuestro programa Línea Empresarial. Muchísimas gracias, Leovigildo, y gracias a toda tu audiencia. La verdad es que Línea Empresarial está desarrollando un modelo distinto al que te agradezco me hayas invitado, porque habrá que atender a esa audiencia con temas tan interesantes como la ciberseguridad. ¿Cómo estás gestionando tu ciberseguridad personal, la de tu empresa, la de tu familia? Vamos a platicar. Por supuesto que sí. De estos justamente vamos a platicar, porque tienes un bagaje enorme, de eso me queda claro. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿quién es Luis Miguel Dena? Muchas gracias, Leo. Mira, Luis Miguel Dena es un hombre que nació en un poblado denominado Buenavista, 23 casas. Vengo del campesinado zacatecano. Si mi padre no hubiese tomado la decisión de salir de ese círculo de 23 casas, seguramente hubiese sido un buen campesino. Pero tomó la decisión de trasladarse a la Ciudad de México. A veces se migra por hambre. Quizás eso no lo entendemos quienes tenemos las posibilidades. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 4 hermanos. Pero 4 hermanos. Fíjate qué curioso. Él sale a su juventud, se inserta al ejército por hambre. Y créemelo, cuando te estoy diciendo por hambre es llegar a una ciudad en aquellos entonces, los años 50. Tu papá militó en el ejército. Claro, fue. De ahí vino un poquito la sangre de meterse este tema de la seguridad. Todo nuestro sistema de creencias está relacionado con quienes vivimos, con quienes nos desarrollamos. Claro. Y entonces yo lo veía participar en los desfiles del 16 de septiembre y me daba mucho orgullo observar su categoría, su maestría, su templanza al dar órdenes. Oye, es que el ejército fue símbolo de orgullo de los mexicanos. Yo lo recuerdo igual que tú. Y creo que todavía lo es, Leo. Finalmente le dieron una tarea que no le correspondía y que de alguna forma tampoco teníamos de otra. A ver, ya estamos entrando un poco en política y en grilla. A ver, te diría, hoy lo que está haciendo el ejército está correcto, está en todas las tareas de la vida civil. ¿Está correcto o no está correcto? ¿Tú cómo ves? Te debo de decir, cuando me piden calificar en lo moral, bueno o malo, o correcto o incorrecto, lo primero que te diría, el ejército está para recibir órdenes de un presidente de la República. Ahí no hay duda. Siempre, hay una institucionalidad siempre leales, revestida de lealtad, hay una fortaleza. ¿Cómo puedo evaluar el paso del ejército en el tema de seguridad pública? Te puedo decir que hemos tenido, desde que yo fui coordinador general de inteligencia de la Policía Federal, un ejército vestido de azul, es decir, con formación militar, haciendo labores de policía, y a la fecha, no creas que los resultados son tan halagüeños. Oye, a ver, esto está súper interesante porque la verdad, Luis Miguel, le voy a hacer varias preguntas sobre este tema para que nos platique un poquito cómo funciona la seguridad en este país. Él está enterado de todo esto, ha participado en la Policía Federal, como ya lo dijo, seguramente manejó información, no nos va a decir todo, pero sí nos va a dar un panorama de cómo funciona este país, cómo funciona la seguridad, cómo funciona el ejército, cómo se entrelaza con la Marina y también cómo opera el crimen organizado en este país. Yo creo que son los temas pues muy fuertes que tenemos y que sobre todo el sector empresarial es por lo que más apuesta, que se mejore la parte de la seguridad de este país. Claro. Eso estoy seguro. Tengo 20 años de ser empresario, un empresario que cuando en 2006 determinó salir del gobierno de la República, yo era coordinador general de inteligencia para la prevención. Y al tomar esa decisión es poder entender que lo que yo había conocido desde el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y la propia formación de inteligencia, pues lo iba a poner al servicio del empresariado mexicano. ¿Por qué? Porque para esos años la inteligencia, por ejemplo, era un tabú.
solo era del Estado mexicano. Claro. Hoy tú puedes desarrollar ciberinteligencia con herramientas perfectamente conocidas en un ciberespacio que está lleno de información y Claro. lo único que tienes que tener es la metodología. Pero para esas fechas no nacía Cyberblack. Todavía nada. Empezamos con una empresa de seguridad privada porque entendíamos que ese era el mecanismo donde nos podían otorgar una regulación, un permiso federal. Hoy estamos tan sobreregulados que podríamos hablar de más de 50 permisos. Déjame interrumpirte, y aquí interrumpo a Luis Miguel porque nos vamos a ir al primer corte comercial, pero no se vaya porque, a ver, la plática ya arrancó y arrancó muy padre. En este momento en el siguiente corte comercial le vamos a preguntar a Luis Miguel qué pasó, cómo nace Cyberblack y luego cómo obtiene toda esa información y cómo empieza a darle esa visión a su empresa y, por supuesto, después cómo participan los organismos empresariales. No se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos a Timsanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Timsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Tenemos la vista en lo más alto y los pies en la tierra, como un avión, capaz de volar muy alto para llegar a su destino. Estamos satisfechos con lo que hemos logrado y esto es solo el comienzo. Sabemos que ahora es nuestro momento. Tenemos grandes amigos que todos los días depositan su confianza en nosotros y vamos a seguir creciendo. Nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar. Constantes, con un poco de magia y sin hacerle caso a las voces que nos atacan. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Pues muy buenas noches nuevamente, ya estamos de regreso después de este corte comercial. Estamos platicando con Luis Miguel Dena, un experto en ciberseguridad, un experto en esta materia. Y bueno, pues empezamos el programa muy bien. La verdad es que ya arrancamos con los temas que estoy seguro a usted y a mí como empresario le interesan, porque es un tema de seguridad. Y justo vamos a empezar cuestionando a Luis Miguel cómo inicia esa empresa de ciberseguridad. Cuéntame, mi querido. Curiosamente, en el 2007, al salir ya del gobierno de la República, voy y hago una empresa de seguridad privada porque entendía que era lo único que había regulado y había que generar confianza. Mi permiso me lo entrega un buen amigo, en ese entonces Luis Cárdenas Palomino, hoy lamentablemente en una condición bastante lamentable, y el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, que había sido mi compañero en el CISEN. Bueno, ya vamos a sacar más polémica, pues te voy a preguntar Imagínate entonces, conociendo las entrañas de las instituciones de seguridad, de inteligencia, pues salir al mercado no era tan sencillo, pero a la vez era halagüeño. Sin embargo, cambió nuestra marca porque llegamos a ¿Qué años eran exactamente? Estoy hablando del 2007, 2008, Okay. y cambia nuestra marca porque empezamos a vender tecnología avanzada para las instituciones y a desarrollar unidades de inteligencia para los gobiernos estatales. Solo los gobiernos estatales, solo el Estado mexicano apostaba por la inteligencia. Hoy apostamos todos. Ya cualquier empresa ya le apuesta también a la inteligencia, se tiene que cuidar y tiene que cuidar su data sobre todo. Claro, mira, el compliance de una empresa es importantísimo. El gobierno corporativo es fundamental. Correcto. La cultura organizacional para desarrollar tareas en donde la gestión de riesgos, la propia inteligencia, la seguridad requiere del factor humano, de procesos y de tecnología avanzada. A ver, yo recuerdo la seguridad no era el boom que es ahora. La seguridad hace muchos años ni siquiera había un director de seguridad. Empezamos con un jefe de seguridad. Tú viviste ese proceso. ¿Cómo inicia ese proceso de seguridad y cuándo es cuando viene el boom de la seguridad y las grandes empresas empiezan a nombrar directores corporativos ya de seguridad? ¿Cómo vives tú ese boom? Justamente
cuando vengo con la historia de mi padre, te digo que es militar. Okay. Y en los años 70, cuando opera la Liga Comunista 23 de septiembre y hay unos asaltos bancarios, el gobierno empieza a desarrollar de sus propios activos militares una policía auxiliar, una policía preventiva, pero también una policía bancaria e industrial. Y entonces ahí llega a ser director de policía bancaria e industrial mi padre. Yo lo recuerdo en una comandancia ordenando la dirección de seguridad del metro, y pues claro, eso vas teniéndolo como algo tuyo. Claro, lo vas ¿Qué aprendiendo. hace nuestro gobierno? Formar también un servicio panamericano para poder generar el traslado de valores. Hoy la industria de la seguridad privada traslada el más del 99% del valor, de los valores en la Ciudad de México y en el país. Ahí te das cuenta cómo empieza una nueva, diría yo, iniciativa de empresas de seguridad privada que después va transmutando también con la seguridad tecnológica, la seguridad electrónica. Estos son ya los años 80, 90 y empiezan a surgir empresas muy prestigiadas que tenemos en nuestra industria. ¿Inicia regulada la empresa, pero la industria, o no había regulación para la industria de seguridad? Mira, había una regulación, pero verdaderamente esta regulación viene a generarse con mucho mayor fuerza en los años 2000. Okay. Cuando ya tenemos, por ejemplo, la última ley federal de seguridad privada es en el 2006. Y evidentemente las asociaciones a las que pertenezco, como AMES, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, ASUME, que es la agrupación de todas estas asociaciones, son más de 38 asociaciones. ¿En cuántas asociaciones participa, Luis Miguel? Yo participo en 5 organizaciones. De seguridad. American Chamber, que aunque es más empresarial, tiene un comité de seguridad. Participo, por ejemplo, con la Alianza México Ciberseguro, porque la ciberseguridad es otra etapa dentro de la necesidad que tiene el ser humano de salvaguardar su seguridad, y las empresas requieren de expertos para poder tener esa posibilidad. De ser una seguridad general que anteriormente se manejaba, se empieza a dividir y se empiezan a volver profesionales en guardias, en ciberseguridad, en blindajes, o sea, empieza a diversificarse toda esta seguridad, que hoy México la requiere y cualquier empresario pues la necesita en este momento en el que vivimos. Así es, hay un paradigma, decían, es que como el gobierno no puede, entonces nacieron las empresas de seguridad. No, el paradigma real es: el empresario tiene una necesidad especializada, luego entonces nos especializamos los que queremos llenar esa necesidad. A ver, tocaste un punto importantísimo. En tu visión, ¿qué está dejando de hacer el gobierno para que esta inseguridad haya crecido tanto? Mira, yo creo que parte del gran problema de la seguridad desde los años 70 a la fecha tiene que ver con su formación. Primero tuvo una lógica formación militar. Bueno, pues estamos regresando a ello porque todo lo que hicimos en la formación civil, la creación de una policía desde 1999, un órgano de inteligencia de verdad con estándares internacionales de reconocimiento, pues todos fueron socavados por los intereses personales de algunos liderazgos que notoriamente hoy no podrían defenderse. A ver, finalmente del ejército ha salido tanto las policías buenas como los grupos criminales, porque así es como se dice, que muchos de ellos, la decisión de estos militares, han formado estos grupos militares. ¿Sí? Así es. Paramilitares, perdóname, o gente que trabaja hoy para los grupos criminales y de organizaciones. Y es que no debemos culpar al ejército, más bien debemos de culpar a aquellos que, siendo formado de manera profesional, escogieron un camino distinto. ¿Por qué? ¿Qué ha faltado? Yo creo que tenemos... ¿Qué le ha faltado al gobierno para retener ese talento que tiene dentro de sus filas? 2 palabras que te van a ayudar a comprender y a nuestros amigos a comprender la inseguridad: corrupción e impunidad. Si tú juntas esto, estás hablando de cómo se van formando, por ejemplo, gente especializada en los GAFES, grupos aeromóviles de fuerzas especiales. Surgieron los Zetas. Gente que en Chihuahua, por ejemplo, en los años 90 creó una unidad antisecuestro, así igual que en Nuevo León, y de ahí malos elementos pasaron a las filas del secuestro. Por ejemplo. A ver, ¿doblegada la vida institucional en esa materia? ¿Perdona? ¿Doblegada la vida institucional en esa materia? Sí, claro. Además, tendremos que entender, los valores humanos tienden a generar pertenencia, honestidad, lealtad, profesionalismo. Son temas de admiración. ¿Qué pasa cuando empezamos también como sociedad a darle un lugar muy preponderante al narco?
Y somos también parte del problema, una sociedad que todo mundo conocíamos a Juanito, pero pues Juanito nos generaba riqueza y Claro. entonces nos hacíamos sordos. Que no pasa nada. Corrupción en todos lados. Corrupción Ok. e impunidad. Y cuando tú tienes corrupción en tu familia, cuando tú tienes corrupción en tu empresa, cuando tú tienes corrupción en tu gobierno, bueno, entonces explicamos por qué estamos en los lugares Claro. del Global Index de Corrupción 2024. Y cuando hay impunidad, porque también nuestro Poder Judicial ha tenido graves errores, en CISEN, por ejemplo, en 1995, empezamos a investigar a jueces federales que estaban vinculados directamente con el crimen organizado. En aquel Que ya entonces, trabajaban para el cártel ellos. de Juárez. Ok. Claro. A ver, yo recuerdo México 1970, que era un país de paso. Aquí no se quedaba la droga, éramos un país de paso, producíamos, mandábamos. A partir de 1970, México empieza a consumir. Ahí viene, empieza a consumir, tú eres más experto en esta materia. Claro. Hay una operación, como hoy la tiene Estados Unidos, que se llamó Hold the Line. Y cuando hicieron esa operación en las fronteras norteamericanas, Detienen el utilizando paso. Guardia Nacional, utilizando el Ejército, utilizando en aquel entonces la Border Patrol, detienen el ingreso de esa droga, cocaína, marihuana, y entonces empiezan a crear centros de consumo como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, de Ecatepec, en donde es explicable. Tenían que consumirla y venderla. Estos Claro. grupos y empiezan a buscar a México. Recuerda que este es un tema es un tema económico que lo han hecho policiaco. Ok. Es tema económico porque mientras haya demanda, habrá oferta. Mientras haya consumo, habrá quien te supla. Y empezó a mudar en los años 90 de manera más crítica porque también empezaron a generar metanfetaminas. Es decir, el uso de pseudoefedrina con ciertos activos, yodo, algunos de otros, para poder generar drogas sintéticas a modo. Y empieza el mercado internacional trayendo los precursores químicos para poderlo lograr y para poderlo hacerlo. A ver, pregunta, ¿se rompe la familia también en esos años? ¿Cómo no? La familia, que era un valor social que contenía el entorno delictivo, pues empezó a ser parte de ese entorno delictivo. Cuando tú no tienes opciones, pues buscas cómo. Correcto. De que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, muchos pensaron así y no le dieron el valor de la responsabilidad social que como personas y como empresas debemos. A ver, tú conociste esta operación, tú estuviste en el gobierno, tú estuviste cerca de CISEN, que es el que más o menos controlaba todo, el centro de inteligencia de este país. ¿Y qué resultaba con estos cárteles? ¿Estaban controlados estos cárteles cuando inician en ese momento? Los cárteles han estado desde los años 30 como organizaciones criminales. Empiezan a ser una federación por ahí de los años 70. En 80 viene un pináculo de su exposición de poder cuando matan al agente Camarena, y de ahí empieza una lucha frontal que articula una federación del narcotráfico donde ellos se ponen de acuerdo y donde empezamos a tener un impacto. Todo proceso de crecimiento delincuencial va acompañado de una protección institucional de personajes que no necesariamente responden a los intereses de la nación. Wow. Bueno, esto está impresionante lo que nos ¿Así dice. de simple Así, o así de concreto? Sí, no, muy concreto, muy concreto. A ver, lo que nos está diciendo Luis Miguel de verdad nos sorprende a todos los que no estamos metidos en el tema de seguridad. Es un experto y nos está diciendo que para que esto funcione debe de estar pues alguien dentro para que pueda operar, si no, no funciona. ¿Cuántos cárteles se inician en México que tú recuerdes y cuántos cárteles tenemos hoy día en tu mapeo? Mira, teníamos 4 cárteles que eran los definitivos. El cártel Guadalajara, que después se descompone en el cártel de Tijuana, en el cártel de Sinaloa, con 3 brazos, Mayo, Chapo y los Beltrán, que estaban abajo de. Y luego tienes el cártel de Tamaulipas, del Golfo, que era Juan Nepomuceno Guerra, después algunos otros dirigentes, y cuando cae Osiel Cárdenas, viene una reyecta interior y empiezan a hacer el cártel de los Zetas. Así, hoy en día, podríamos hablar de más de 9 cárteles en México, con una proporción de más de 650 organizaciones criminales
Es decir, abajo de un cártel siempre habrá una estructura criminal que le está pegando muchísimo a la extorsión. O sea, el cártel es el paraguas y luego vienen estructuras criminales. Claro, o sea, porque estas bandas criminales que le dan soporte a esto que percibimos como cártel, hablemos por ejemplo de los Beltrán Leiva, pues tenían a su Barbie, ¿no? O hablemos del Chapo, pues tiene hoy a sus hijos, a su hermano el Guano. Hablemos del cártel del Mayo Zambada y tendría a todos sus hijos. Estas son familias que reprodujeron un modelo de negocio económico en donde hay una demanda y aquí hay una oferta. En Estados Unidos tenemos un problema de consumo, que ya lo ha reconocido el presidente Trump, y que inclusive manda un guiño muy sintomático de que nuestra presidenta le ha enseñado cómo hacer la prevención de drogas. Oye, justo iba para allá, porque, a ver, los acaban de nombrar como organizaciones terroristas. ¿Qué viene después? ¿Qué sientes que viene después de este nombramiento del gobierno de los Estados Unidos? ¿Se va a meter? ¿Va a poner orden en México? ¿Qué va a hacer? ¿Van a trabajar en conjunto el gobierno mexicano con el gobierno norteamericano? ¿Qué ves tú? Mira, siempre se va a trabajar en conjunto, porque si hubiese verdaderamente una intervención militar, podríamos declarar una guerra con Estados Unidos y creo que no nos va a ir bien. Entonces, el intervencionismo siempre ha existido. La coordinación y la colaboración también siempre han existido. Cuando participé en el CISEN, nosotros coordinábamos con la CIA operaciones contra blancos específicos de terrorismo, en el clásico concepto de organizaciones con un proceso ideológico que generan terror. Estas organizaciones criminales, al denominarlas terroristas, tienen implicaciones de compliance para las empresas, de gestión de riesgos. Hoy, un vínculo insospechado te puede meter en multas, te puede meter en circunstancias en donde puedes ir a la cárcel en otro país, con intervención de ese país para poder juzgar a tu empresa. Entonces tenemos que tener claro que hay 5 leyes en Estados Unidos de orden federal que pueden ser aplicadas extraterritorialmente y que aunque nosotros tenemos 4 leyes que aquí protegen la condición de cómo un ministerio público debe de llegar a determinar la delincuencia organizada o la participación, lavado de dinero, X o Y, sí es importante que como empresarios entendamos el compliance penal, el compliance normativo, que nos lleve a una gestión de riesgos integral con inteligencia para entender del otro lado con quién me estoy sentando. A ver, background check. Otra tarea más para el empresario. Para aquel empresario que no sabe nada, que haz de cuenta, un empresario que se dedica a fabricar envases de vidrio, por ejemplo. Pero que en esos envases pueden ser justamente. O que trabaja a nivel internacional, hoy tiene que empezar a fijarse también en este concepto de que ninguno de sus proveedores, ninguno de sus clientes esté metido en estas listas. Te la hago más sencilla, querido Leo. Venga. Si tú le estás pagando una extorsión a una familia michoacana por vender tu limón o por cosecharlo o por sembrarlo, eres parte de una organización terrorista y va a llegar la mano de la justicia norteamericana por ti. Si tú no entiendes ello, entonces pasó de noche la declaración que hace el presidente Trump de las organizaciones criminales como terroristas y tú con un vínculo sospechado o insospechado ya estás en medio de una investigación federal de alcance transnacional. Ese es el impacto. A ver, entonces, ¿qué tiene que hacer esta gente? Hoy está entonces va a ser criminalizada prácticamente y la vas a poner en el casillero del banquillo de los acusados, ¿cierto? Sí. Esto le va a pasar a muchos de los productores que hoy en México se viven. Lo dijo nuestra presidenta con una claridad. Hoy tenemos que entender qué nos está pasando. Y esto implica que si bien es cierto hay que respetar la soberanía de nuestro país, yo no me gusta envolverme en la bandera, pero lo que sí tengo muy claro es que soy respetuoso de la ley. Y en ello implica, primero, que nuestros empresarios conozcan de la ley, que entiendan las implicaciones que esas 5 leyes federales de Estados Unidos, como la ley patriota, te pueden generar, inclusive que si tú visitando Estados Unidos, te pase lo que le pasó al general Cienfuegos. Te pueden detener. Por favor. Sin más saberlo, porque ya estás en investigación y tú como empresario no lo sabes. Ni idea. Ni idea. ¿Tú te imaginas que un secretario de la Defensa hubiese tenido idea y hubiese estado con su familia y le hubiesen hecho esta detención? A ver, ¿de ese nivel estamos? La verdad es, ¿qué temazo es este? Es un tema de ciberseguridad y de seguridad nacional, de seguridad para su empresa y para su persona, porque no solamente hoy lo podemos ver así como muy ligero, hoy lo tenemos que ver de manera muy particular
Porque si hay un proceso de estos que nos está mencionando Luis Miguel, está usted en problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy el empresario para poder cuidar esta parte, Luis Miguel? Contratar a lo más importante, Cyberblack. Mira, lo más importante, más allá de tener un experto consultor en materia de seguridad corporativa, primero hablemos de la dimensión de una empresa, por ejemplo, transnacional, pues tiene que cuidar todas las regulaciones. Compliance Pero ante si todo. tú piensas, compliance, Ok. pero si tú piensas que por ser una tortillería en la colonia Bondojito, en la Ciudad de México, no tienes una vinculación con una organización criminal, puedes equivocarte. Entonces, hay 4 figuras. Gestión de riesgos. Background check, que quiere decir, chécate los antecedentes de a quién contratas. Ok. Tercero, due diligence. Haz la tarea de saber con quién como proveedor o como socio o como aliado estratégico te estás metiendo. Todo ello tiene que ver con una seguridad corporativa, Sí. con una seguridad patrimonial y con una seguridad de la información. Ok. O sea, hay que tenerlo, hay que checarlo y hay que monitorearlo permanentemente. O que cada quien se atienda a las No, consecuencias. bueno, yo conozco una empresa maravillosa que se llama buromexico.com.mx, búsquela y ahí le puede ayudar mucho para resolver parte de este tema y de este problema de verdad, porque hoy lo que está diciendo Luis Miguel a cualquiera lo espanta y lo pone pues a pensar qué va a pasar y qué viene para nuestras empresas, qué viene para la seguridad una vez que ya Estados Unidos definió las reglas y que con esas reglas se van a jugar y hay que entrarle, no hay otra. Hay que jugar en esa cancha. Mira, Grupo Black Ink tiene 3 empresas, desde la que hace ciberseguridad para que en el ciberespacio no tengas vínculos también con criminales, desde la que hace inteligencia corporativa y tenemos un centro de inteligencia para la ciberseguridad y para la seguridad. Y 3, tenemos capacitación certificada en el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales. Hoy no se trata de llegar a la carrera de ser ingeniero, maestro, licenciado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es con urgencia atender el riesgo que ya es inminente de esta nombramiento de organizaciones criminales a terroristas. Te invito. Oye, a ver, pues, ¿qué temazos son estos que estamos viendo? La verdad es que se nos fueron los 20 minutos súper rápido y usted seguramente se ha de haber quedado, pues, ¿qué sigue? Eso se lo vamos a decir después del siguiente corte comercial. Nos vamos a ir ahorita, pero no se vaya, no se despegue del televisor porque de verdad el programa está muy interesante y en esta segunda parte vamos a concluir esta parte y no solamente eso, le vamos a preguntar a Luis Miguel cuál es su opinión y qué haría para que esto pueda entrar dentro de control. Ya regresamos. Bienvenidos a Timsanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad, y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Timsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Tenemos la vista en lo más alto y los pies en la tierra, como un avión, capaz de volar muy alto para llegar a su destino. Estamos satisfechos con lo que hemos logrado y esto es solo el comienzo. Sabemos que ahora es nuestro momento. Tenemos grandes amigos que todos los días depositan su confianza en nosotros y vamos a seguir creciendo. Nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar. Constantes, con un poco de magia y sin hacerle caso a las voces que nos atacan. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Pues ya estamos de regreso a nuestro programa Línea Empresarial y estamos platicando con Luis Miguel Dena sobre temas de seguridad y de verdad súper importante.
Luis Miguel, de verdad lo que nos estás platicando está súper importante. Yo creo que nos dejas impresionados a todos, que no estamos muy inmiscuidos en esta parte, que yo creo que somos muchos. Pero a ver, ahora, la infiltración de estos grupos criminales en las empresas que ya se está dando, por supuesto, porque yo recuerdo que las listas del Tesoro de los Estados Unidos son las que mencionan empresas que no son gratas para hacer negocio en Estados Unidos, porque están vinculados con algún cártel. Esta parte la sabe algunas personas, la saben los especialistas, pero ¿qué pasa con cualquier empresario que no está metido en ese tema, que está haciendo su negocio en el día con día y que lo que menos está viendo es eso? Mira, hoy la gestión del gobierno corporativo, que implica tener más de 7 procesos, legal, comercial, capital humano, reclutamiento, tiene que generar resiliencia para nuestras empresas. Okay. Hoy, la cultura organizacional son estos valores que van a ser pegamento para que tu gente pueda cumplir sus proyectos y sus objetivos estratégicos. Pero el crimen también está ahí. Y entonces, si tú no tienes la garantía de tener un área de seguridad fuerte que te permita advertir los riesgos, mitigar los riesgos, generar inteligencia, no solo de negocio, sino competitiva y también de las amenazas que se cierran en el entorno, estás desmantelado. Y entonces vas a vivir una etapa en donde te puede pasar la infiltración del narco, el reclutamiento criminal y después los eventos delictivos. Esto ya es una constante de organizaciones criminales que ya son multidominacionales. Hoy están en la farmacia, en el sector energético, en fin. De estos primeros 4 cárteles que mencionamos de la época de los 70, hoy el niño creció y se volvió adulto y hoy no obedece a nadie, porque hoy también ponen sus condiciones, pegan en la mesa, manotean y toman lo que creen que les corresponde, porque crecieron. El niño se volvió adolescente y ahora es adulto, ¿cierto? Así es. Y de hecho son ellos los que hoy ya tienen injerencia en los procesos políticos, injerencia en nuestra economía. Ve el tema del aguacate, ve el tema del limón, pero también ve el tema de las minas, ve el tema de la farmacéutica. Cada una de estas industrias requiere de entender los mercados ilícitos que ahora están exponenciados en el ciberespacio. Hoy te metes al ciberespacio y puedes encontrar lo que quieras y no tenemos una capacidad institucional para hacer una monitorización de ese ciberespacio. Totalmente rebasados, el gobierno mexicano totalmente rebasado en este Por tema. lo menos en materia de ciberespacio, sí. Sí. Con una muy buena respuesta. Conozco a Omar García Harfuch y es un hombre que trajo a México una estrategia que no inventó, más bien que le dio seguimiento, que le ha imprimido una fortaleza, la inteligencia antes de operar, y eso ha dado buenos resultados. A ver, yo recuerdo que en el Congreso se estaba legislando, ahorita que lo mencionas, el tema de ciberseguridad. Implica todo este mercado, implica todo este bagaje, desde la transacción en monedas, del ciberespacio, esta compra de productos, etcétera. Esta parte de la ley de ciberseguridad, ¿lo implica todo? Mira, ha hecho un gran esfuerzo la senadora Jesús Lucía Trasviña, senadora de Morena. Ha acompañado este esfuerzo Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, Rolando Zapata. Ellos tres y en su momento Alejandra Lagunes del Partido Verde han tenido muy buenos esfuerzos. Inclusive nuestro actual delegado en Álvaro Obregón, Javier López, ha sido uno de los promoventes de la ley de ciberseguridad. Creo que Casarín la lanzó al último. Exactamente. En el último momento lanzó la ley. ¿Pasó, no pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no ha pasado. Ok. Pero ya la presidenta designó una Agencia Nacional de Transformación Digital que lleva una batuta con una agenda un poco más grande para poder atender desde el sector gobierno, institucional, academia, tecnología, empresarial. Y todo esto a través de la Alianza México Ciberseguro que dirige Ernesto Ibarra, estamos como sociedad civil empujando, como sector empresarial. ¿Hay parlamento abierto para esto, Luis Miguel? Claro, sí. Se está trabajando. Se está trabajando, okay. Ha habido buenas reuniones. Paco Cervantes desde el Consejo Coordinador Empresarial, el propio titular de Coparmex Nacional, Juan José Sierra, han estado esforzándose para que esta ley ya tenga un nacimiento. Y asimismo... ¿Tú le ves pies a esta ley, pies y cabeza en esta legislatura? Sí, yo creo que tendremos un resultado un producto positivo, terminado. Un producto terminado con todas las imperfecciones de cuando nació, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, de la que me tocó participar en ese proceso de cabildeo. Yo estaba en el Congreso de la Unión cuando se vota esta Ley de Seguridad Nacional en 2005 y naturalmente
en esa responsabilidad. Para nosotros era muy importante, como agentes de inteligencia, tener una legislación que nos respaldara. O sea, tú le ves que en esta legislatura sale. Sí, así es. Tendrá un producto terminado. Con unas imperfecciones, por supuesto, pero es mejor que no tener nada. Con eso empiezas y después ya la vas modificando con legislatura tras legislatura. Ve nuestra historia. Tenemos que trabajarlo en 1917 ya teníamos un órgano de inteligencia con Venustiano Carranza y fuimos legislados hasta el 2005. A ver, ¿qué podíamos haber hecho antes y qué pudimos hacer después? Cuando hay orden, cuando hay Estado de Derecho, cuando hay gobernabilidad, nuestra sociedad responde. Cuéntame un poquito temas de leyes de ciberseguridad. ¿Qué ven ustedes? Seguramente ya hicieron un mapeo a nivel internacional. ¿Cuál es la mejor ley que hay ahorita? ¿Cómo funciona? Y si esa la podemos nosotros tropicalizar en México para poder aterrizarlo y tampoco inventar el hilo negro, simplemente decir, a ver, esto se tiene, lo traigámoslo, esta es nuestra problemática, cómo la adaptamos y cómo la tropicalizamos. Mira, ha habido un gran esfuerzo, pero hay dos bloques. La ley que tiene efectos prohibitivos y la ley que tiene efectos regulatorios con enfoque basado en riesgos. Cuando tú ves estas dos modelos de legislación y en nuestro país estamos en esa hibridez de haber recibido hasta 27 iniciativas en la legislatura pasada y todavía retomando hoy la senadora con la legislatura en el Senado, debemos de comprender que si no somos parte como sociedad civil, como sector empresarial, sector privado de este gran esfuerzo, nuestro país va a tener desigualdades tan graves como las que hoy tenemos en materia de comunicaciones. Okay. 2014 estaba en Corea del Sur y ya había 5G, aquí todavía no comenzaba. Hoy la pelea por el que sigue 6G o por el ciberespacio, que es el quinto dominio, está dando que hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es una guerra tremenda que se está librando. Ciberespacio. Que le impacta a la industria automotriz, que le impacta a todas las industrias. Y guerra en el ciberespacio, pero también una guerra económica, por minerales, por recursos, una guerra comercial, que evidentemente nos va a llevar a la imposición de aranceles, en donde pareciera que todo lo que hacemos como gobierno, como sociedad, no le es propio al presidente Trump. Pero se está trabajando, se han cerrado las fronteras, se ha generado la detención de más de 8,000 personas con liderazgos de narcotráfico, de crimen organizado bastante sólidos, y aún así nos dice el presidente que todavía no es suficiente. Esta es una guerra comercial y entendámosla así. Sí, claro, tenemos que hacer más, por supuesto. No nos podemos quedar a ver como país ahí. México vive una tranquilidad que hoy no la vive, Luis Miguel. Hoy no podemos salir a la calle. Yo recuerdo en aquellos años te decían, no salgas por el robachico. Era una palabra que los papás no le enseñaron. Tu propio Zacatecas hoy, donde seguramente tu papá creció, caminaba y no pasaba absolutamente nada, pues hoy es una tierra de nadie. Las organizaciones criminales y la delincuencia común nos han robado la noche, nos han robado nuestra geografía, nos han robado todo, nuestra parte de recreación. Las carreteras. Las carreteras. ¿Qué tenemos que hacer? De verdad, trabajar con nuestro gobierno, con las instituciones de la República, trabajar desde el sector privado para crear condiciones de mejora en términos de las vinculaciones institucionales, exigir que se acabe la corrupción y la impunidad. Recuerden estos dos conceptos y entenderán que para hacer seguridad necesitamos lo contrario. Sí, necesitamos acabar con corrupción e impunidad, por supuesto. Si no, no funciona. Simplemente se doblega el Estado de Derecho. Y doblegar el Estado de Derecho no hay forma. No hay forma de caminar, no hay forma de hacer nada. Y no hay gobernabilidad. Justo lo decías. A ver, Luis Miguel, hoy te nombran secretario de Seguridad de este país. Dime 5 cosas que cambiarías y cómo lo harías para que esto funcione. En esta expertise que tienes. Te lo agradezco. Primero, la definición de una agenda nacional de riesgos que tiene que ver con cómo vamos a hacer que los intereses nacionales generen. Segundo, una formación policial, aunque nos tardemos 30 años, debemos de tener. Estuve, por ejemplo, en los 200 años de la Policía Nacional Española, porque tuve el privilegio de también ser capacitado por ellos, en el CECID, órgano de inteligencia, ahora Centro Nacional de Inteligencia, y lo que tú ves es permanencia, profesionalización. Pues tenemos que profesionalizar. Okay. 3, tenemos que hacer este llamado de participación de la sociedad. Sin denuncia no hay acción, ¿eh? No hay manera. Pero la gente no quiere denunciar, la gente tiene miedo. Tenemos que romper ese miedo. 4, tenemos que hacer que las cosas sean simples. Mira, para pasar el proceso de una denuncia de cualquier naturaleza, híjole. Y 5,
te diré así, este es un cambio de paradigma. Tenemos que comprender que venimos de más de 50 años de violencia y que no se van a acabar en 6. ¿Qué hizo Colombia? Tú sabes, tú conoces el modelo de Colombia, creo que Colombia ha minimizado esto, que seguramente siguen teniendo sus problemas, pero yo recuerdo hace mucho que Colombia era el símbolo de lo que hoy vivíamos, era más o menos lo que la misma tendencia. Hizo algo, tomó otra línea, tomó otras directrices y hoy me parece que lo ha disminuido. ¿México debería seguir en esta misma línea? ¿Qué piensas? Mira, creo que los Estados Unidos están considerando el Plan Colombia, ahora Plan México. Solo que Colombia tuvo que reponerse en su reputación de Colombia y ahora nuestra reputación México como marca en el mundo está siendo muy afectada. O hacemos un cambio rápido con la capacidad, en todo caso sí, de quitarles la estructura y el dinero a esas organizaciones criminales, o vamos a seguir los 20 o 30 años que se tardó Colombia con el Plan Colombia norteamericano, haciendo una tarea que podemos hacer también nosotros. A ver, ¿estamos dentro del top de los países del mundo que genera más cárteles? Estamos en las ciudades más violentas, 20 de ellas del índice que tenemos son en México. Y lamentablemente, pese a esfuerzos de buenos servidores públicos, seguimos manteniendo un ranking de esa naturaleza. Pero también tiene que ver con que el Global Index de Corrupción nos coloca otra vez en una posición delicada. Por eso insistiré. Altamente corruptos. La corrupción está, y está obviamente en todos los sectores. A veces cuando sales tú del gobierno y dices, me voy a ir al sector privado, y de repente te encuentras que también en el sector privado hay corrupción, y tenemos que denunciarlo. Sí, por supuesto. Es también, a ver, yo creo que en esta sociedad, pero aparte también veo un fenómeno, Luis Miguel. Veo una apatía de la ciudadanía. Es poca la gente que se mete en un organismo empresarial, es poca la gente que participa en una asociación civil, es poca la gente que se mete, bueno, inclusive hasta la sociedad de vecinos. Es muy poca. ¿Qué hay que hacer con este país para despertarlo y decirle, tienes que levantarte, tienes que hacer algo por tu país? Porque no es solamente de la puerta para dentro de tu casa, también es de la puerta para afuera, porque todo lo que haces te afecta. ¿Qué tendríamos que hacer en esta parte? ¿Cómo despertar a esta sociedad y hacerla que participe? Yo recuerdo Kennedy decía, no te preguntes qué hace el país por ti, mejor pregúntate tú qué haces por el país. Y creo que ahí tenemos una respuesta enorme. Mira, para 1995 me tocó estar con Francisco Barrio en Chihuahua, y él ya decía que había una crisis de valores. Bueno, esa crisis de valores, una de ellas es la participación ciudadana. Si nosotros no creamos los liderazgos que tuvimos en los años 40, ¿usted se acuerda del Santo? El Santo era un líder admirable de justicia, de equilibrio, de equidad, de seguridad. Pues no los tenemos. Decidimos por los años 70 crear a Camelia o Camila la Tijuana, no recuerdo cómo se llama, Camelia o crear a Camelia la Tejana. Pero lo que sí puedo decir es que creamos otra lingüística, otra cultura. Esa cultura hoy nos está mordiendo el pie. Los años 70 rompen el equilibrio de un México tan tranquilo y se empieza a convertir en México violento en 1970. Como que es una década donde marca un paradigma para México. Que comienza con el 68, cuando hay una desigualdad social como la que existe el día de hoy, en donde se le está poniendo un paliativo que ya es importante, los beneficios sociales que obtienes del gobierno, es importante, pero no podemos quedarnos ahí. A ver, ¿cómo le haces con una sociedad donde el Coneval dice que de 132 millones de mexicanos, 60 millones son pobres y viven con un solo $1 al día? Y también te dice que el 56% es informal. Entonces, tenemos que aplicar Estado de Derecho, gobernabilidad, mejores estrategias económicas, industriales, una política industrial que nos hace falta. Hoy platicábamos con el subsecretario Alejandro Salafranca cuando lo visitamos como mesa directiva de la MES y nos decía algo muy claro. A ver, señores, nuestro país es visto como la empresa viene a invertir porque tú tienes una mano de obra barata. Dejemos ya de tener una mano de obra barata, profesionalicemos, no hagamos que sigamos en el mismo carril donde, como somos
una sociedad barata, pues nos pagan barato. Pues viene el nearshoring, la relocalización. Y a todo el mundo le interesa estar aquí porque la frontera de 3,000 kilómetros tiene muchísimo que ofrecer ahí enfrente, ¿no? Pero nos la van a ganar los tejanos si no nos ponemos las pilas, nos las van a ganar los de California si no nos ponemos las pilas. ¿Por qué? Porque justo hay una estrategia norteamericana en términos comerciales de vengan acá, ya Apple dijo que 2 de sus plantas se van. Sin embargo, tenemos toda la oportunidad para generar. O sea, ya no se quedan en México, vénganse directo a Estados Unidos, es lo que están ofreciendo. Entonces ya no es nearshoring, ¿verdad? Más bien es relocalícense dentro de la frontera norteamericana. Okay. Les voy a dar exenciones de impuestos. Texas tiene un amplio programa. No quiere decir que no hagan su parte, pues son norteamericanos y ¿qué van a ver por tú de estas empresas transnacionales porque eres asesor de varias de ellas? ¿Y qué te dicen en materia de seguridad? ¿Quieren invertir más? ¿No quieren invertir? ¿Qué dicen? ¿Están dudosas? ¿Qué hacen? La propia encuesta de este año de American Chamber, que la desarrolló el Comité de Seguridad a través de Dagoberto, que es el director de seguridad de PepsiCo, te indica que hay apetito de parte de las empresas por generar una mejor condición de seguridad. Ya no es solo el reclamo de que si las carreteras están bien o están mal, es cómo hacemos, cómo contribuimos para que nuestro gobierno fortalezca estas decisiones de una Guardia Nacional en las carreteras y ahora con una nueva secretaría que va a tener ya una subsecretaría de inteligencia y que le va a permitir desarrollar mejores diagnósticos tanto nacional, local, intrarregional, que permita que podamos terminar con este tipo de crimen. Sí, sobre todo porque si llegan las grandes empresas son las tractoras y de ellos dependen muchísimas pymes y micropymes, ¿no? Creo que eso tendríamos que enfocarlo para darle este crecimiento, sobre todo abatir también el tema del ingreso, porque luego la gente está buscando qué comer y cuando te ofrecen en el mercado ilícito algo mejor, pues obviamente volteas para allá. ¿Cuántos pueblos, cuántos municipios no tienen absolutamente nada y ven llegar al cuatito de la Cherokee, de la Cheyenne, decía el comercial, con 2 o 3 mujeres, con 2 armas, que es respetado más por la autoridad? Pues creo que todos los niños quieren serlo. Mira, Marcelo Ebrard, cuando presenta Plan México, la presidenta Sheinbaum, tiene una noción clara. Fue primero secretario de Seguridad, después de Desarrollo Económico, después jefe de gobierno, secretario de Relaciones Exteriores y ahora secretario de Economía. Un candidato que notoriamente perdió, pero sigue sumando por su país y sigue en esta lógica como secretario de Economía, abriendo el diálogo con este consejo coordinador que encabeza Altagracia, y que tiene como propósito ser el apoyo y soporte del sector privado para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que se van a acelerar. Hoy estamos en 2025, se negocia en el 2026 y como empresarios tenemos que estar muy atentos a todo el entorno internacional, a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y aprovechar todas las oportunidades que tiene este bendito país. No, bueno, ya tienes toda una visión muy clara. A ver, 2025 es, después de esto que tú ya ves, de este análisis, de este contexto que tú conoces muy bien, ¿cuándo calculas que México pueda ya pasar de esta etapa tan roja en la que está y pueda disminuir? Porque me parece que estas alertas de inseguridad que existen cuando cualquier país las manda, pues el turismo también se va y pasa todo lo que ya conocemos. ¿Tú qué ves? ¿Vendrá va a bajar esta inseguridad? ¿Qué ves más adelante? A ver, mira. La primera fase es el Keeping Strategy, es descabeza a la organización. Y van por los chapitos, y van por los mayos, y van por todos. Seguidamente tiene que haber una desarticulación financiera. Si no atendemos a que el dinero corre por nuestro sistema financiero, por todas las plataformas digitales que hoy comprendamos, se dispersa recurso, a veces por remesas de otro país. Si no entendemos ello, estamos frente a una consideración de que más o menos en 5 años esto tendría que empezar a reorganizarse. Okay. Con un impacto en el cambio de la presidencia de Trump, porque son solo 4 años. Ahí veo el gran momento mexicano en donde todo lo que podamos apostar hoy pueda tener claridad. No antes. No, Luis, a ver, Luis Miguel nos ha dejado un montón de temas que pensar y le vamos a dejar aquí las redes porque ya nos vamos a ir prácticamente, ya se nos acabaron los otros 20 minutos, pero estoy seguro que usted tiene muchas preguntas que hacerle. Aquí abajo le vamos a dejar las redes de Luis Miguel para que lo contacte de manera personal y le pregunte todo lo que quiera. Pues hoy lo tuvimos aquí, nos regaló este espacio, nos regaló estos conocimientos y me parece que todavía hay mucho que explotar a este señor y mucho que preguntarle. Le voy a pasar ahorita la cámara para que se
se despide en menos de un minuto porque ya nos vamos a ir prácticamente. Luis Miguel, si te despides en menos de un minuto. Muchas gracias. Como presidente del Consejo de Cyber Black y como parte de la familia Black Int, primero agradecer a todos mis colaboradores que día a día están tesoneramente haciendo su labor. Segundo, a quienes nos han otorgado su confianza. www.cyberblack.com.mx. Ahí nos encuentras en todas nuestras redes sociales, @BlackInt, y ahí estamos. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Pues ya nos vamos, no sin antes también agradecerle a nuestros patrocinadores. Mire usted aquí, Timsanet, cuando usted requiere equipo de cómputo, aquí está. Y ya lo sabe, pídale su descuento para que por favor obtenga usted el mejor precio. Y por supuesto también, si requiere buscar antecedentes judiciales, no deje de consultar a Buró México. Aquí se lo dejamos también. Y ya nos vamos. Descanse usted, tenga usted muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles en Línea Empresarial. Muchas gracias y muy buenas noches.